Dina Morrow oyó girar la llave en la cerradura y se tensó. Noah tenía una forma peculiar de cerrar la puerta, de golpe, con fuerza, como si estuviera enfadado con ella. Hoy el golpe había sido especialmente fuerte. Un mal día en el trabajo, pensó, dejando el libro y levantándose del sofá. Tenía que estar preparada. ¿Estás leyendo otra vez esa tontería?, dijo Noah en lugar de saludar al ver el libro en la mesita. Dina cerró la tapa mecánicamente. Era una novela histórica que le había recomendado Rachel. El libro estaba marcado en la página 200. Llevaba 3 semanas leyéndolo, solo cuando Noah se quedaba hasta tarde en el trabajo. Ahora seguro que no la dejaría terminarla. Solo mataba el tiempo, respondió en voz baja. ¿Qué tal el día? No ignoró la pregunta, tiró la chaqueta sobre el respaldo de la silla y se dirigió a la barra. Los cubitos tintinearon contra el vaso cuando se sirvió whisky. «Tendremos invitados», anunció después del primer trago. «El sábado. Toda mi familia». Dina sintió cómo se le encogía el corazón. Las visitas de la familia de Noah siempre se convertían en una prueba de varias horas. Su madre, Elizabeth, la miraba con un desprecio apenas disimulado. Su padre apenas la prestaba atención y su hermana menor, Verónica, tenía la costumbre de hacer preguntas incómodas con aire inocente. «Está bien», asintió Dina. «¿Qué hay que preparar?» «Nada», respondió Noah secamente. «Vamos a pedir comida. Es una cena importante. Mi padre quiere hablar de nuevas inversiones en el negocio familiar». Dio otro sorbo y la miró con aire evaluador, como si estuviera examinando un producto en una estantería. «Quiero que limpies toda la casa, cada rincón, y luego desaparece. Ve con tu amiga, al cine, donde quieras. Vuelve el domingo». Dina parpadeó, sin estar segura de haber oído bien. «¿Perdón? Ni se te ocurra aparecer delante de mi familia», espetó Noah, con el rostro desencajado. «Esta vez todo tiene que salir perfecto. Por fin están listos para meterme en un gran asunto. No necesito que estés allí con tu cara de perdida, sin entender de qué estamos hablando». Dina se quedó clavada en el sitio, tratando de asimilar sus palabras. En 7 años de matrimonio se había acostumbrado a que Noah la criticara, a que la considerara poco inteligente o refinada para su familia. Pero una orden directa de desaparecer, como si fuera una criada después de limpiar, eso era algo nuevo. «Soy tu esposa, Noah», dijo en voz baja. «¿No te parece extraño que no vaya a la cena familiar?» Noé hizo un gesto de irritación con la mano. «Diré que estás enferma, o que tienes trabajo urgente. Da igual, no preguntan mucho por ti». Se terminó el whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Su voz se volvió dura, profesional. «Limpia la casa el viernes y vuelve a revisarla el sábado por la mañana. Y vete antes de las 2. Llegarán a las 4. Dina miró a su marido. Su camisa perfectamente planchada, su reloj caro, la postura segura de alguien acostumbrado a dar órdenes. En otro tiempo, esa seguridad le había parecido atractiva. Ahora solo veía una fachada que ocultaba inseguridad y miedo. Recordó su primer encuentro, 8 años atrás, en una fiesta de la empresa en la que trabajaba entonces. Noah era un invitado especial, guapo, exitoso, con una copa de champán caro en la mano. La distinguió entre la multitud y la cautivó toda la noche con historias sobre su trabajo en la industria petrolera, sus viajes y sus planes para el futuro. Dina, entonces una analista con ambiciones y recién graduada con un máster en economía, quedó encantada. Su romance se desarrolló rápidamente. Flores, restaurantes, regalos inesperados. A ella le gustaba que él fuera tan decidido, que supiera lo que quería. A su lado se sentía especial. Las primeras señales de alarma comenzaron después de conocer a su familia. En la primera cena que la madre de Noah organizó en su casa familiar en las afueras de Houston, Dina intentó mantener la conversación, habló de su trabajo y compartió su opinión. Después de la cena, en el coche, Noah se enfadó con ella por primera vez.
No tenías por qué hablar tanto de tu trabajo, le dijo. Suena como si estuvieras presumiendo, y tu opinión sobre las reformas políticas no es lo que quieren oír de mi futura esposa. Dina recordaba su desconcierto. Le había parecido que la velada había ido bien. Elizabeth incluso le había hecho algunas preguntas sobre su carrera. Solo intentaba mantener la conversación, trató de explicar. Intentabas parecer más inteligente de lo que eres, la interrumpió Noah. Y eso hizo que mis padres se sintieran incómodos. Cuando él le pidió matrimonio 2 meses después, una parte de ella quería rechazarlo, pero se convenció a sí misma de que solo eran los nervios, que Noah se preocupaba por cómo encajaría ella en su familia, que él la quería, solo lo demostraba a su manera. Después de la boda, todo empezó a cambiar rápidamente. Primero fueron pequeños comentarios sobre su ropa, demasiado llamativa, demasiado formal, demasiado provocativa. Luego vinieron las críticas a su estilo de vida. Él no aprobaba su amistad con Rachel, a quien consideraba demasiado independiente. Insistió en que dejara su trabajo de analista para ser contable, menos estrés, más tiempo para estar en casa. Poco a poco, año tras año, Dina cedió. Empezó a vestirse con colores apagados, los que le gustaban a Noah. Aprendió a no expresar sus opiniones políticas, que él consideraba demasiado radicales. Empezó a ver menos a Rachel, y cuando iban a casa de sus padres, solo hablaba cuando le dirigían la palabra y apoyaba cualquier opinión que expresara Noah. Se convirtió en una sombra de sí misma, una esposa callada y sumisa que sabía cuál era su lugar, y ahora ni siquiera eso es suficiente. Ahora tiene que desaparecer por completo. ¿Me has oído? La voz de Noah la sacó de sus recuerdos. Es sábado. No deberías estar en casa. Te he oído, respondió Dina. Lo haré todo. Noah asintió, como si no esperara otra respuesta, y se dirigió a la ducha. A través de la puerta abierta del baño, ella lo oyó tararear una melodía. Estaba contento. El plan era perfecto. La casa estaría limpia, la comida la traerían profesionales y su esposa, que podría arruinarlo todo con su presencia, no estaría allí. Dina se acercó lentamente a la estantería, donde estaban los libros que había traído de su antiguo apartamento después de la boda. Sus dedos se deslizaron por las cubiertas. En otro tiempo había leído con avidez estudios económicos, memorias políticas y novelas históricas. Ahora, esos libros estaban intactos, acumulando polvo. Junto a ellos, en la estantería, estaba su foto de boda. Dina cogió el marco y se fijó en el rostro de la mujer vestida de blanco. Sonreía feliz, pero en sus ojos ya se adivinaba algo de recelo. ¿Cuándo había empezado a limitarse tanto? ¿Cuándo decidió que sus pensamientos, sus intereses, ella misma, no eran lo suficientemente buenos para Noah Morrow y su familia? Desde el baño seguía llegando el canto. Dina volvió a colocar la foto en la estantería y se acercó al espejo del pasillo. Vio a una mujer de 35 años con el pelo castaño recogido en un moño pulcro, maquillaje discreto, vestido modesto de color azul apagado. Los ojos, que en otro tiempo habían sido la parte más expresiva de su rostro, según decía su madre, parecían apagados. Ni se te ocurra aparecer delante de mi familia. Esas palabras resonaban en su cabeza. Durante 7 años había intentado convertirse en la mujer que le gustaría a la familia de Noah. Durante 7 años se había adaptado, había cambiado, había reprimido sus pensamientos y deseos, y aún así no había sido lo suficientemente buena. Dina respiró hondo y exhaló. Algo dentro de ella, que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzó a despertar. ¿Y si simplemente dejaba de intentarlo? ¿Dejaba de fingir ser otra persona? El ruido del agua en el baño se apagó. Pronto saldría Noah y empezaría a contarle los detalles de la cena, cómo iba a impresionar a su padre con sus planes e ideas,
la mayoría de los cuales habían discutido juntos en los primeros años de su matrimonio, cuando él todavía le pedía su opinión sobre cómo por fin conseguiría su puesto en el negocio familiar. Ella asentiría y estaría de acuerdo. Luego pasaría todo el viernes limpiando su gran casa hasta dejarla reluciente, y el sábado desaparecería, tal y como le habían ordenado. O no desaparecería. La idea le vino de repente, pero con tanta claridad que Dina no pudo evitar sonreír a su reflejo. Y por un instante vio en el espejo un destello de la mujer que había sido antes, inteligente, fuerte, auténtica. La puerta del baño se abrió y Noah salió envuelto en una toalla. «Voy a pedir la cena», dijo él pasando junto a ella hacia el dormitorio. «Hoy no quiero comer lo que tú cocines». Antes, esas palabras la habrían herido. Ahora, Dina solo sentía cansancio y determinación. Mañana llamaría a Rachel. Tenía mucho que pensar antes del sábado. Bradbury. ¿Contraseña? Dina sonrió al oír la voz familiar al otro lado del teléfono. Esa broma había surgido hacía muchos años, cuando Rachel y ella vivían en habitaciones contiguas en una residencia de estudiantes y habían inventado contraseñas secretas para sus puertas. Fahrenheit, respondió ella, siguiendo el juego. Dina. La voz de Rachel se volvió instantáneamente más cálida. No puedo creer que seas tú. ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos? ¿2 meses? 3, corrigió Dina sintiéndose un poco culpable. Perdona por haber desaparecido. Se dejó caer en el sofá del salón, alegrándose de que Noah se hubiera ido a trabajar y no fuera a volver hasta la noche. Después de la conversación del día anterior, apenas había dormido, dándole vueltas a sus palabras y a su repentina decisión. «No pasa nada», dijo Rachel restándole importancia. «Sé cómo se comporta Su Alteza con tus amigos, especialmente conmigo». Dina frunció el ceño. Rachel nunca había ocultado su opinión sobre Noah. Desde el principio de su relación, había visto en él lo que Dina no había notado hasta demasiado tarde. «En realidad, él es parte del motivo por el que te llamo», comenzó Dina con cautela. «Necesito hablar con alguien. Necesito hablar contigo». La voz de Rachel se volvió seria de inmediato. «¿Qué ha pasado? ¿Ha hecho algo? ¿Podemos vernos?», preguntó Dina en lugar de responder. «¿Hoy? Por supuesto», respondió Rachel sin dudarlo. «Tengo un descanso de 12 a 2. Nos vemos en Magnolia». Magnolia era una pequeña cafetería a 3 manzanas de la biblioteca donde trabajaba Rachel. En su día había sido su lugar favorito para quedar, lo suficientemente lejos de la oficina de Noah como para no encontrarse con sus compañeros de trabajo. «Estaré allí a las 12:15», dijo Dina. «Y añadió Rachel antes de colgar. «Pase lo que pase, lo superaremos». Dina dejó el teléfono y miró el reloj. Todavía le quedaban 3 horas para la cita. Debería ponerse a trabajar. Tenía que entregar los informes trimestrales. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que iba a tener. ¿Qué iba a decir? «Hola, mi marido me considera tan insuficiente que me ha prohibido asistir a la cena familiar». O «¿Parece que he estado fingiendo ser otra persona durante 7 años y ya basta?» Sonaba extraño, inseguro. Pero la conversación con Rachel era precisamente lo que necesitaba, dejar de sentirse loca, que alguien le recordara quién era antes de Noah. A las 12:15, Dina ya estaba sentada en una mesa en un rincón de Magnolia. La cafetería apenas había cambiado desde la última vez que estuvo allí. Los mismos pósters vintage en las paredes, el mismo olor a café recién molido, los mismos sillones acogedores. Pidió un café con leche para ella y un americano para Rachel, sabiendo que su amiga siempre prefería el café fuerte sin leche. Rachel entró por la puerta justo a las 12:30, jadeando y con su melena pelirroja revuelta. Su vestido llamativo con estampado abstracto destacaba inmediatamente en el ambiente sobrio de la cafetería. Al ver a Dina, esbozó una amplia sonrisa, y al instante
La abrazó con fuerza. «Dios mío, ¿cómo te he echado de menos?», exclamó Rachel, soltando por fin a su amiga y dejándose caer en la silla de enfrente. «Qué bien te ves, aunque un poco pálida, la verdad. Y ese peinado…». Hizo un gesto indefinido con la mano hacia el cabello cuidadosamente recogido de Dina. «Es muy estricto, pero en general estás tan guapa como siempre». Dina sonrió, sintiendo cómo la tensión comenzaba a desaparecer. Rachel siempre había tenido esa capacidad de llenar el espacio con su energía, de hacer que todo a su alrededor fuera más cálido y sencillo. Por eso se habían hecho amigas tan rápido en la universidad, la tranquila y reflexiva Dina y la explosiva y brillante Rachel, dos personalidades opuestas que se complementaban a la perfección. «Te he pedido un americano», dijo Dina, acercando la taza a su amiga. «Eres la mejor», dijo Rachel, dando un gran sorbo y suspirando con satisfacción. «Genial. Ahora cuéntame, ¿qué ha pasado con el señor Perfección?». Dina dudó un momento, ordenando sus pensamientos. «Su familia viene a cenar el sábado, una reunión importante sobre el negocio familiar», comenzó. «Y Noé me ha dicho que tengo que irme de casa antes de que lleguen. Sus palabras exactas han sido: ni se te ocurra aparecer delante de mi familia». Rachel se quedó con la taza en los labios, los ojos muy abiertos por la indignación. «¿En serio?». Dina asintió, sintiendo un extraño alivio al haberlo dicho en voz alta. «Por supuesto, quiere que limpie toda la casa y que desaparezca hasta el domingo». Rachel dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «¡Qué gilipollas!». No bajó la voz, y varios clientes de las mesas vecinas se volvieron. «Lo siento, pero esto es pasarse de la raya incluso para él. Eres su mujer, no su criada». «Dice que no encajo», añadió Dina en voz baja, «que no soy lo suficientemente inteligente para hablar de negocios, ni lo suficientemente refinada para su familia». Rachel se recostó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. «Tonterías», espetó. «La Dina Carter que yo conozco se licenció con honores en economía. Eras la mejor analista de tu empresa. Podrías llevar negociaciones comerciales incluso si te despertaras en mitad de la noche». Dina esbozó una débil sonrisa al oír su apellido de soltera. Hacía mucho tiempo que nadie la llamaba Dina Carter. «Ya no soy esa persona, Ray», suspiró. «Han pasado muchos años. La última vez que analicé algo más complicado que el informe trimestral de una pequeña empresa de transporte, ni siquiera recuerdo cuándo fue». «No importa», negó Rachel con la cabeza. «Es como montar en bicicleta, todavía sabes hacerlo. Solo que Noah hizo todo lo posible para que no lo creyeras». Se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa con aire serio. «Pero hay algo más importante. ¿Qué vas a hacer? ¿Te irás, como él te dijo?». Dina giró entre sus manos la taza de café con leche que se estaba enfriando. «Sabes, es extraño. Cuando ayer dijo esas palabras, algo dentro de mí hizo clic. Buscaba la descripción adecuada para la sensación de despertar que había experimentado, como si hubiera despertado de un largo sueño, y, por primera vez en muchos años, pensé: ¿y si simplemente no le hago caso?». El rostro de Rachel se iluminó con una lenta y amplia sonrisa. «¿Te vas a quedar a cenar?». No era una pregunta, sino una afirmación. Dina asintió con la cabeza, sintiendo que su corazón latía más rápido solo de pensarlo. «Lo estoy pensando», respondió con cautela. «Pero no para montar un escándalo, solo para dejar de fingir». Rachel dio un golpe en la mesa con tanta fuerza que las tazas saltaron. «¡Por fin!», exclamó. «Dios, ¿cuánto tiempo he esperado que dijeras algo así?». Su entusiasmo era tan sincero que Dina no pudo evitar sonreír, pero las dudas seguían atormentándola. «Pero, ¿y si Noah tiene razón?», preguntó en voz baja. «¿Y si realmente no soy lo suficientemente buena para su familia? Llevo tantos años sin relacionarme con gente así, sin mantener conversaciones sobre temas complicados.
Rachel se enderezó bruscamente y puso cara seria. «¡Alto! ¡Alto!», dijo, levantando la mano para interrumpir el torrente de dudas. «Ahora mismo estás escuchando su voz en tu cabeza. Te conozco, Dina. Sé cómo eras antes de conocerlo, y voy a recordártelo». Se recostó en el respaldo de la silla, pareciéndose de repente a una profesora a punto de comenzar una clase. «¿Recuerdas nuestro tercer año? ¿El debate sobre política económica? Destrozaste al equipo de la Facultad de Derecho con tus argumentos. Ni siquiera entendieron lo que había pasado». Sonrió al recordarlo. «¿Y ese chico? ¿Cómo se llamaba? ¿Jasper?». De una familia rica, siempre alardeaba de los contactos de su padre. Lo dejaste en evidencia con tanta elegancia durante la presentación que luego no te miró a los ojos durante 2 semanas. Dina recordaba aquel caso. Jasper Holt, hijo de un banquero, calificó su análisis de las tendencias del mercado de encantadoramente ingenuo. Ella respondió desmontando su presentación, señalando 7 errores lógicos y 3 inexactitudes, todo ello con una sonrisa cortés y en los términos más correctos. «¿Y recuerdas nuestro viaje a Nueva York?», continuó Rachel. «Cuando nos encontramos por casualidad en aquella recepción en la galería, estuviste media hora hablando con aquel inversor sobre los mercados asiáticos y quedó tan impresionado que te ofreció trabajo». Dina también lo recordaba. El viaje fue en 4º curso. Rachel y ella habían ahorrado todo el año para pagarlo. De alguna manera, acabaron en la inauguración de una exposición de arte contemporáneo, a donde las llevó una nueva amiga. Dina entabló conversación con un hombre mayor que estaba delante de un cuadro, sin saber que se trataba de Robert Sheridan, socio director de un importante fondo de inversión. Cuando él le dio su tarjeta y le propuso que lo llamara para preguntar por unas prácticas, Rachel casi se desmaya de la emoción. «Siempre has sido la más inteligente de todas», concluyó Rachel dando un sorbo a su café. «Siempre. El problema no es que no seas lo suficientemente buena para la familia de Noah. El problema es que Noah tiene miedo de que le haga sombra». Dina frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Rachel suspiró, como si estuviera explicando algo obvio. «Piénsalo tú misma. Insistió en que dejaras tu trabajo como analista y te convirtieras en una contable normal. Te critica cuando intentas mantener una conversación sobre temas complejos. Incluso te obligó a dejar de leer los libros que te gustaban». Enumeró con los dedos. «No es porque no seas lo suficientemente buena, es porque eres demasiado buena. Y él lo sabe». Dina sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Podría ser cierto? Siempre había pensado que Noah la criticaba por su amor por la perfección, por su deseo de que ella estuviera a la altura de su estatus. Pero, ¿y si todo este tiempo? «No lo entiendes, Ray», intentó objetar. «No has visto a su familia. Su madre es una auténtica socialité. Su padre dirige un negocio que factura millones. Yo solo soy una contable de Houston. Y él solo es un directivo de nivel medio que se esfuerza por demostrarle a su papá que es digno de atención», replicó Rachel. «Y te utiliza como chivo expiatorio para ocultar su propia incompetencia». Dina se quedó callada, reflexionando sobre esas palabras. Era sorprendentemente acertado. Noah siempre se ponía nervioso antes de reunirse con su padre. Siempre se preparaba, ensayaba sus historias sobre sus éxitos en el trabajo, y casi siempre, después de esas reuniones, se desquitaba con ella, buscando defectos en su comportamiento, su ropa, sus modales. «Sigo sin entender por qué se casó conmigo si me considera tan inadecuada», dijo Dina en voz baja. Rachel se ablandó y miró a su amiga con simpatía. «Porque eras justo lo que él necesitaba, Di. Una mujer inteligente, guapa y exitosa. El trofeo perfecto para presumir ante sus padres. Mirad, puedo conquistar a una así». Hizo una pausa, pero luego se dio cuenta de que eras demasiado brillante, que a tu lado él parecería mediocre, y empezó a menospreciarte.
Extendió la mano sobre la mesa y apretó la de Dina. Lo que tú llamas Bahia fue en realidad algo muy cuidadosamente planeado. Durante años, Noah creó en tu cabeza la imagen de la mujer que debía ser, callada, sumisa, sin opinión propia. Y esa imagen, por supuesto, nunca podría encajar en su familia, porque no es real. Dina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante 7 años había creído que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente refinada, lo suficientemente nada. Durante 7 años había aspirado a un estándar imposible. ¿Y si todo ese tiempo había sido solo una manipulación, una forma de mantenerla sometida, de hacerla dudar de sí misma? No sé qué hacer, admitió con sinceridad. Una parte de mí quiere marcharse, para siempre, pero otra parte quiere quedarse y demostrarle quién eres en realidad, concluyó Rachel por ella. Dina asintió. He estado callada y adaptándome durante tantos años, dijo apretando los puños. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que realmente podría ayudarle con el negocio familiar. Todavía tengo los conocimientos necesarios para analizar oportunidades de inversión y evaluar riesgos. Podría ser útil, pero él no necesita ayuda, solo una decoración. O no necesita competencia, añadió Rachel con aire significativo. Se quedaron en silencio. Rachel se terminaba el café frío y Dina miraba por la ventana a los transeúntes que se apresuraban por sus asuntos. ¿Cuántas de esas mujeres también se adaptaban, se rebajaban para cumplir con las expectativas de otros? ¿Qué has decidido?, preguntó Rachel finalmente. ¿Te quedarás a cenar? Dina se volvió hacia su amiga. Por primera vez en mucho tiempo se sentía lúcida y firme en su decisión. Sí, respondió. Estaré allí. No para montar una escena ni un escándalo. Solo... no voy a seguir fingiendo ser otra persona. A ver qué pasa. Rachel sonrió, y había algo casi depredador en su sonrisa. Sabes, creo que Noah se arrepentirá mucho de haber despertado a la verdadera Dina Carter. Morrow, corrigió Dina mecánicamente. Rachel negó con la cabeza. No, cariño. Carter. Siempre has sido Dina Carter. Es hora de que vuelva a serlo. Después de encontrarse con Rachel, Dina regresó a casa con una extraña sensación de tranquilidad, como si algo dentro de ella hubiera encajado por fin en su sitio. Pasó toda la noche del jueves esperando el momento adecuado para comunicarle a Noah su decisión, pero él regresó tarde y de mal humor. Se encerró en su despacho con una botella de whisky y trabajó hasta bien entrada la noche. Dina decidió posponer la conversación. No tenía sentido provocar un conflicto cuando él estaba en ese estado. El viernes por la mañana, Noah se marchó antes de que ella se despertara, dejando una nota en la mesa de la cocina. Volveré tarde. No te olvides de limpiar. El catering llegará mañana a las 3. Ni un por favor, ni un ispo. Solo una orden. Dina arrugó la nota y la tiró a la basura. Luego sacó un cuaderno y elaboró un plan detallado de limpieza. La casa de 2 pisos en un barrio prestigioso de Houston requería mucha atención, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que recibían invitados. Desde que se mudaron allí 3 años atrás, una compra que Noah había insistido en hacer para impresionar a sus padres, las amplias habitaciones solían estar vacías, especialmente las del segundo piso. Decidió empezar por los dormitorios de invitados, donde se alojarían los padres de Noah y su hermana. Subiendo las escaleras con la aspiradora y los productos de limpieza, Dina abrió la puerta de la primera habitación, una habitación grande con vistas al cuidado jardín. Era la habitación favorita de la madre de Noah, Elizabeth. Cada vez que se quedaba con ellos, hacía algún comentario sobre la ropa de cama que no estaba lo suficientemente limpia, el polvo en la lámpara de la mesita de noche o las cortinas, que, en su opinión, deberían haberse cambiado hacía tiempo. Dina se puso a trabajar metódicamente, como siempre. Cambió la ropa de cama por otra nueva, de algodón egipcio, que había comprado especialmente para estas visitas.
Limpió todas las superficies, incluidos los zócalos y los marcos de las ventanas. Aspiró la alfombra y la roció con un ambientador con un ligero aroma a lavanda que le gustaba a Elizabeth. El trabajo era mecánico, pero relajante. Dina se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba limpiando por miedo a las críticas de Noah o su familia, sino por ella misma. Al fin y al cabo, era su casa, y mañana no tenía intención de desaparecer de ella. Después de comer, todas las habitaciones de arriba brillaban de limpieza y Dina bajó al primer piso. Aquí había más trabajo por hacer. El salón, el comedor, la cocina y el despacho de Noah, especialmente el despacho. Era su territorio, al que ella rara vez entraba sin ser invitada, pero hoy tenía un motivo. Abrió la puerta de la amplia habitación con muebles oscuros y estanterías llenas de libros de negocios que Noah apenas había leído. Su gran escritorio ocupaba un lugar central junto a la ventana. Detrás de él había un sillón de cuero en el que pasaba largas horas, supuestamente trabajando. Dina sabía que la mayoría de las veces solo jugaba al póker online, fingiendo que estudiaba documentos importantes. Limpió los estantes y aspiró entre los pesados volúmenes de gestión y finanzas que habían sido adquiridos exclusivamente para impresionar a los invitados. La mayoría estaban intactos, con las páginas sin abrir. En algún momento, a Dina le había hecho gracia que su marido, tan orgulloso de su olfato para los negocios, ni siquiera se hubiera molestado en abrir los libros que exhibía. Cuando terminó con las estanterías, pasó a la mesa. Noah siempre era desordenado con los papeles. Facturas, cartas comerciales y extractos bancarios estaban mezclados. Dina los reunió cuidadosamente en una pila para ponerlos en orden, cuando su atención se centró en una carpeta con el logotipo de la empresa de Noah. Normalmente no habría leído sus documentos de trabajo, pero algo en la palabra confidencial escrita en la cubierta roja la hizo dudar. Abrió con cuidado la carpeta y vio la evaluación del rendimiento de los gerentes durante el último trimestre. El nombre de Noah estaba en la lista, junto con unas cifras y unos comentarios que no se correspondían en absoluto con las historias de éxito que él contaba en casa. No cumple el plan por tercer trimestre consecutivo. Problemas con el equipo, alta rotación de personal. Se requiere supervisión por parte de la dirección. Dina pasó la página y vio una advertencia de la dirección. Noah estaba en periodo de prueba por incumplimiento sistemático de los objetivos. Si la situación no cambiaba en los 2 meses siguientes, sería despedido. Cerró lentamente la carpeta, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban en su sitio. Por eso Noah estaba tan nervioso últimamente. Por eso estaba tan desesperado por conseguir un puesto en la empresa familiar de su padre. Estaba a punto de fracasar en su actual empresa y la familia era su tabla de salvación. Dina dejó la carpeta y siguió examinando el contenido del escritorio. En el cajón inferior encontró otra pila de documentos, esta vez personales, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito. Sabía que Noah controlaba sus finanzas, pero nunca se había metido en detalles, otra área en la que le había cedido el control sin hacer preguntas. Lo que vio ahora la hizo fruncir el ceño. Cada mes se destinaban enormes sumas al pago de préstamos cuya existencia ella desconocía. Las facturas de las tarjetas de crédito mostraban gastos en restaurantes y bares en días en los que Noah supuestamente estaba de viaje de negocios. Y el saldo de su cuenta conjunta era mucho menor de lo que ella pensaba. En un rincón del cajón había otro documento, una tasación de su casa realizada por una inmobiliaria el mes anterior. Dina vio con sorpresa las anotaciones hechas a mano por Noah sobre el posible precio de venta y los cálculos de las ganancias potenciales. ¿Planeaba vender la casa? ¿Sin decirle nada? Dina cerró el cajón y se dejó caer lentamente en el sillón de Noah, tratando de asimilar lo que había visto.
Todo este tiempo había estado creando una fachada de hombre exitoso y seguro de sí mismo, que ascendía en la escala profesional. Pero bajo esa fachada se escondía un hombre al borde del colapso profesional, sumido en deudas y mentiras, y él la hacía sentir insuficiente. De repente, su insistencia en que no asistiera a la cena familiar cobró un nuevo significado. No temía que ella lo deshonrara ante su familia con su supuesta falta de educación. Temía que ella revelara accidentalmente la verdad sobre su situación, o, lo que es peor, que descubriera la mentira en sus historias sobre sus éxitos y logros. Rachel tenía razón. No se trataba de sus defectos, sino de su propia incompetencia. Dina se levantó y siguió limpiando el despacho, devolviendo todos los documentos exactamente al lugar donde estaban. Noe no debía sospechar que había descubierto algo. Limpió minuciosamente la mesa, el monitor del ordenador e incluso el sillón de cuero en el que él pasaba horas intentando aparentar que trabajaba. Cuando terminó con el despacho, pasó al salón, donde se celebraría la parte principal de la cena. Era una estancia amplia, con techos altos y grandes ventanas que daban al patio trasero. Noah siempre se había sentido orgulloso de esta habitación, decorada siguiendo las recomendaciones de un diseñador que le había recomendado su madre. Muebles minimalistas, cuadros abstractos en las paredes, todo en tonos neutros, anodino y sin gusto, en opinión de Dina, pero según los estándares de Elizabeth Morrow. Mientras limpiaba la mesa de centro de cristal, Dina recordó cómo Noah había rechazado todas sus propuestas para decorar esta habitación cuando se mudaron. «Mamá sabe más de estas cosas», le había dicho entonces, y ella cedió, como siempre. Revisando los libros de la mesita, ediciones de arte que nadie había abierto nunca, vio una pequeña caja metida debajo del sofá. Se agachó, la sacó y la abrió. Dentro había un costoso pañuelo de mujer y un recibo de una joyería por una cantidad considerable. Los regalos claramente no eran para ella. Había celebrado su cumpleaños y su aniversario de boda hacía unos meses y solo había recibido una tarjeta formal y un ramo de flores comprado en el supermercado. ¿Tenía Noah otra mujer? Dina cerró la caja y la volvió a colocar en su sitio, sin sentir sorpresa ni siquiera un gran resentimiento. Era como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado en su sitio, llenando el vacío en el panorama de su matrimonio que ella había sentido inconscientemente durante mucho tiempo. Continuó limpiando, pasando del comedor a la cocina. Estas eran las habitaciones que más utilizaba y las mantenía en orden, por lo que había menos trabajo que hacer. Dina limpió la larga mesa de comedor de madera roja que habían comprado por insistencia de Noah, aunque normalmente comían en la cocina. Sacó y pulió la cubertería de plata, que casi nunca se usaba. Revisó la vajilla de porcelana, comprada especialmente para las visitas de su familia. Todo en esa casa era para aparentar, se dio cuenta. Muebles que nadie usaba, libros que nadie leía, electrodomésticos con los que nadie cocinaba. Todo era un decorado para la obra que Noah montaba para su familia, una representación de una vida exitosa y próspera que en realidad no existía. Y ella era parte de ese decorado, una esposa callada y sumisa que sabía cuál era su lugar. Por la noche, la casa brillaba de limpieza, y Dina, agotada físicamente pero sorprendentemente lúcida, subió al dormitorio que compartían. Noah aún no había regresado, pero le había enviado un mensaje diciendo que se había retrasado y que llegaría tarde. Ella no respondió. Sentada en el borde de su gran cama, revisaba el contenido de su armario, pensando en qué ponerse al día siguiente. Todas sus prendas habían sido elegidas teniendo en cuenta los gustos de Noah, tonos discretos, estilos conservadores, nada llamativo ni demasiado elegante. En otro tiempo, ella tenía su propio gusto, su propio sentido de la moda. En otro tiempo, llevaba colores vivos y accesorios originales que reflejaban su personalidad.
En el fondo del armario, Dina encontró un vestido que no se había puesto en varios años. Era azul oscuro, con un interesante escote asimétrico, y en otro tiempo había sido su favorito. Noé lo calificó de demasiado pretencioso la primera y única vez que se lo puso para cenar con sus compañeros de trabajo. Sacó el vestido y se lo puso delante del espejo. Todavía le quedaba bien, aunque parecía un poco arrugado por haber estado tanto tiempo guardado. Dina no tenía intención de montar un espectáculo ni de provocar a Noah deliberadamente con su elección de ropa, pero quería sentirse ella misma, al menos en ese pequeño aspecto. Ese vestido le recordaba a la mujer que había sido una vez, segura de sí misma y con sentido del estilo. Alisó cuidadosamente la tela y colgó el vestido en una percha especial para que se arrugara antes de mañana. Luego se dio una ducha y se acostó, pensando en lo que le depararía el día siguiente. El plan era sencillo: no montaría escenas ni confrontaciones. No intentaría desenmascarar las mentiras de Noah ante su familia. Simplemente se quedaría en casa y sería ella misma. Dina Carter, una mujer inteligente con opiniones propias y dignidad, sin exagerada cortesía, sin fingir que no entendía temas complicados, sin concesiones constantes. Si la familia de Noah veía algo desagradable en su verdadera personalidad, sería problema suyo, no de ella. Y si Noah no podía aceptar que su esposa fuera simplemente ella misma, bueno, después de los descubrimientos de ese día, ya no estaba segura de querer salvar su matrimonio. Casi se había quedado dormida cuando oyó que se abría y se cerraba la puerta de entrada. Los pasos de Noah eran pesados y un poco irregulares. Estaba claro que había bebido. Subió las escaleras y entró en el dormitorio sin encender la luz, supongo que pensando que ella estaba dormida. Dina yacía inmóvil, escuchando cómo se movía en la oscuridad, quitándose la ropa y murmurando algo para sí mismo. Sintió el olor del alcohol y de un perfume desconocido cuando él finalmente se acostó a su lado. Antes, eso habría hecho que su corazón se encogiera de dolor, pero ahora solo sentía cansancio y un extraño alivio. Era como si las últimas dudas se hubieran disipado y la decisión que había tomado fuera definitiva. El sábado comenzó con el ruido de las ollas en la cocina. Noah se despertó con dolor de cabeza después de la noche anterior y ahora intentaba prepararse un café fuerte, haciendo todo el ruido posible. Dina oyó sus murmullos irritados mientras bajaba las escaleras con el vestido azul que había decidido ponerse. «Buenos días», dijo tranquilamente al entrar en la cocina. Noé se volvió y la miró fijamente. Su mirada se deslizó por el vestido. «¿Por qué te has vestido así?», preguntó en lugar de saludarla. «¿Vas a salir?». Dina se acercó a la cafetera y se sirvió una taza. Con mano firme, sin que le temblaran las manos, aunque su corazón latía más rápido de lo habitual. «No», respondió simplemente. «Solo he decidido ponerme algo que me gusta». Noah frunció el ceño, pero no hizo ningún comentario. En su lugar, pasó a un tema más urgente para él. «¿Has terminado de limpiar? ¿Está todo listo?». «Sí, todo hecho», asintió Dina. «La casa está impecable». «Bien», dijo él dando un sorbo al café. «El catering llegará a las 3. Puedes irte después de las 2». Dina dejó la taza sobre la encimera y miró directamente a su marido. «No voy a ir a ningún sitio, Noah». Él se quedó inmóvil, con la taza en los labios. «¿Qué?». «He dicho que no voy a ir a ningún sitio», repitió ella con calma. «Soy tu esposa, y estaré en la cena familiar». Noé dejó la taza con tanta fuerza que el café se derramó sobre la mesa. «Ya lo hemos hablado», dijo con voz dura. «No vas a estar presente». «No, Noé», negó Dina con la cabeza. «Tú lo has ordenado. No hemos hablado de nada, y he decidido que me quedaré». El rostro de Noé se contrajo por la ira y el pánico. Dio un paso hacia ella, apretando los puños. «No entiendes lo importante que es esto para mí. Tienes que estropearlo todo, como siempre». «No voy a estropear nada»,
respondió ella, sin retroceder. Solo estaré aquí, como tu esposa. Se quedaron allí, mirándose. Dina vio algo parecido al miedo en los ojos de Noah, lo que confirmó sus sospechas. «Escucha», dijo él por fin, «no sé qué te pasa, pero hoy no es momento para estos cambios. Si quieres hablar de nuestros problemas, lo haremos más tarde». «Claro», asintió Dina con una leve sonrisa. «Después de cenar tendremos mucho de qué hablar». Noah miró el reloj, luego volvió a mirarla, claramente dividido entre el deseo de continuar la discusión y la conciencia de que se le acababa el tiempo. «Tengo que preparar algo», dijo finalmente. «Seguiremos hablando más tarde». Salió de la cocina con paso firme y, unos minutos más tarde, Dina oyó cómo se cerraba la puerta de su despacho, respiró hondo y sintió que la tensión se relajaba un poco. El primer asalto había sido para ella. Las horas que faltaban para la llegada de los invitados transcurrieron en un silencio tenso. Noah se encerró en su despacho y Dina se ocupó de los últimos preparativos. A las 3 en punto llegó el equipo de catering, 4 jóvenes uniformados que colocaron la vajilla y prepararon los aperitivos con rapidez y profesionalidad. Dina observaba su trabajo, dando instrucciones sobre la disposición y respondiendo a preguntas. Noah no salió del despacho. A las 4:15 sonó el timbre. Dina respiró hondo, enderezó los hombros y fue a abrir. En la puerta estaba la familia de Noah. Su padre, Harold, un hombre alto con canas en las sienes, su madre, Elizabeth, elegante y en forma a pesar de su edad, y su hermana menor, Verónica, una rubia delgada con una expresión siempre aburrida. «Buenas noches», los saludó Dina con una sonrisa sincera. «Pasen, por favor». Elizabeth entró primero, mirando a Dina con sorpresa. «Dina», dijo en lugar de saludarla, «Noah me dijo que no te encontrabas bien». «Noah se equivocó», respondió Dina simplemente, cogiendo el abrigo de su suegra. «Me siento muy bien». «Qué vestido tan bonito», comentó Elizabeth en un tono que podía significar tanto un cumplido como una crítica. «Gracias», sonrió Dina. «Es uno de mis vestidos favoritos». Harold le hizo un breve gesto con la cabeza al entregarle su abrigo, mientras que Verónica la miró con interés. «Estás diferente», dijo. «¿Has cambiado algo?» Dina la ayudó a quitarse el abrigo ligero. «No creo. Solo es que hoy es un buen día». En ese momento, Noah entró rápidamente en el vestíbulo. Tenía el rostro tenso, pero intentaba sonreír al saludar a sus padres. Dina notó cómo su mirada se posaba en ella con un disimulado enfado. «Mamá, papá, Verónica», exclamó con alegría exagerada. «¡Qué alegría veros!». Tras intercambiar saludos y abrazos, Noah condujo a los invitados al salón, donde se habían servido aperitivos y bebidas. Dina lo siguió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza por la emoción, pero al mismo tiempo experimentando una extraña tranquilidad. Era como si durante todos esos años hubiera estado interpretando un papel y ahora, por fin, pudiera ser ella misma. «¿Whisky para ti, papá?», ofreció Noé, dirigiéndose a la barra. «Mamá, ¿vino blanco como siempre?». Mientras él se ocupaba de las bebidas, Dina se sentó en un sillón frente a Elizabeth y Verónica, que se habían acomodado en el sofá. Harold prefirió quedarse de pie, observando la habitación con expresión de aprobación contenida. «Es una casa muy bonita», comentó. «La mantienen en perfecto estado». «Gracias», respondió Dina. «Nos esforzamos». «¿Noé me ha dicho que tenéis pensado hacer reformas este año?», preguntó Elizabeth, mientras cogía la copa de vino que le ofrecía su hijo. Dina cruzó la mirada con Noé, que se quedó paralizado por un instante. «Es la primera vez que lo oigo», dijo ella con ligera sorpresa. «Noé, ¿tenías algo planeado?» «Solo estaba pensando en las posibilidades», murmuró él, cambiando rápidamente de tema. «Papá, ¿qué tal tu viaje a Europa?».
Harold comenzó a contarle su reciente viaje de negocios y Dina escuchó con atención, haciendo preguntas de vez en cuando. Se dio cuenta de que Elizabeth la observaba con creciente interés. «Sabes mucho de finanzas internacionales, Dina», comentó su suegra después de que Dina hiciera un comentario sobre la situación de los mercados europeos. «No lo sabía. Tengo un máster en economía», respondió Dina encogiéndose de hombros. «Y trabajé como analista antes de pasar a contabilidad. Algunas cosas se quedan». Vio cómo Noah se tensaba al oír esas palabras. Todas las veces anteriores la había presentado a su familia como una simple contable sin grandes ambiciones. «Analista», repitió Verónica. «Noé siempre decía que trabajabas como contable en una pequeña empresa». «Ahora sí», asintió Dina. «Pero antes trabajaba en una empresa de inversiones. Analizaba los mercados, hacía previsiones. Era interesante». «¿Y por qué cambiaste de trabajo?», preguntó Harold con sincero interés. «Suena como una carrera prometedora». Dina hizo una pausa y miró a Noah, que estaba de pie con una sonrisa congelada. «Noah pensaba que el trabajo me quitaba demasiado tiempo», respondió con sinceridad. «Prefería que me centrara en la casa». Noé intervino bruscamente, casi interrumpiéndola. Dina quería menos estrés. «El trabajo de analista es muy agotador», dijo volviéndose hacia su padre. «Por cierto, hablando de trabajo, quería comentarte un nuevo proyecto que estamos poniendo en marcha. Creo que podría interesar a la empresa familiar». Durante la siguiente media hora, Noah habló casi sin parar, contando sus logros y planes, claramente tratando de no dejar que Dina dijera una palabra. Ella no intervino, escuchando tranquilamente su discurso, lleno de exageraciones y mentiras descaradas sobre su posición en la empresa. Cuando los empleados del catering anunciaron que la cena estaba lista, todos se dirigieron al comedor. Noah organizó rápidamente los asientos para que Dina quedara en el extremo más alejado de la mesa, lejos de sus padres. Pero en una mesa tan estrecha, eso no cambiaba mucho. Todos se oían perfectamente. «Noé me ha dicho que tu departamento ha obtenido unos beneficios récord este trimestre», le dijo Harold a su hijo cuando todos comenzaron a comer. «Unos resultados impresionantes». Dina casi se atraganta con la sopa. Sabía perfectamente por los documentos que había encontrado en el despacho que el departamento de Noé estaba al borde del fracaso. «Sí, hemos trabajado muy bien», respondió Noah, evitando mirarla. «He implementado algunas nuevas técnicas de gestión que han dado muy buenos resultados». «¿Qué técnicas?», preguntó Harold con interés profesional. «Son enfoques específicos», respondió Noah evasivamente. «Los detalles técnicos no son interesantes para una cena». «A mí me gustaría escucharlas», intervino inesperadamente Elizabeth. «Siempre es interesante saber cómo se alcanza el éxito». Noah comenzó a explicar confusamente alguna teoría de gestión, improvisando claramente sobre la marcha. Dina se quedó callada, sin querer desenmascarar directamente su mentira, pero notó la mirada escéptica de Harold. «Suena poco convencional», comentó él cuando Noah terminó. «No recuerdo ese enfoque en la literatura sobre gestión». «Es un desarrollo propio», se apresuró a decir Noah, «basado en la experiencia». La conversación pasó a otros temas y se estableció un ambiente más relajado en la mesa. Dina participó en la conversación con naturalidad, sin intentar destacar ni desenmascarar deliberadamente a Noah, pero sin ocultar sus conocimientos ni sus opiniones. Se dio cuenta de que Elizabeth se dirigía cada vez más a ella directamente, claramente interesada en sus respuestas. «¿Entiendes de arte contemporáneo, Dina?», preguntó su suegra cuando la conversación se centró en una reciente exposición en el Museo de Houston. «No puedo considerarme una experta, pero me gustan algunos artistas contemporáneos», respondió Dina. «Hace poco vi una exposición de Julie Meretu, muy impresionante. ¿La has visto?». Elizabeth negó con la cabeza. «No, no he tenido tiempo».
pero he oído hablar de ella. Sus obras están relacionadas con la arquitectura y los paisajes urbanos, ¿verdad? Sí, crea composiciones multicapa que reflejan la complejidad de las ciudades y los sistemas políticos modernos, asintió Dina. Son obras muy dinámicas y densas. Dina siempre ha estado interesada en el arte, intervino Noah con una sonrisa forzada. Yo la inicié en ello. ¿En serio? Se sorprendió Verónica. Creía que habías dicho que no entendía nada de arte. ¿Recuerdas cuando mamá propuso llevar a Dina a una galería y tú dijiste que no le interesaría? Se produjo una pausa incómoda. Noah lanzó una mirada maliciosa a su hermana. Yo probablemente me equivoqué, admitió. Dina ha aprendido mucho últimamente. En realidad, siempre me ha gustado el arte, replicó Dina con suavidad. En la universidad estudié historia del arte como asignatura optativa, pero Noah no siempre recuerda mis intereses. Elizabeth miró de Noah a Dina, notando claramente la discrepancia. «Qué interesante», dijo. «Durante todos estos años tenía la impresión de que tú, ¿cómo decirlo?, eras menos culta, Dina». «¿Mamá?», exclamó Noah. «Eso es muy grosero». «No, no pasa nada», respondió Dina con calma. «Entiendo por qué tienes esa impresión, Elizabeth. Rara vez hablaba en las reuniones familiares». «¿Pero por qué?», preguntó Verónica con sincero curiosidad. Dina hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Creo que solo intentaba cumplir con las expectativas», dijo finalmente. «Como esposa de Noé». Harold carraspeó, sintiendo claramente la tensión creciente en la mesa. «Bueno, es agradable conocerte desde otra perspectiva», dijo diplomáticamente. «Probablemente todos deberíamos haber hablado más durante todos estos años». «¿Pasamos al postre?», sugirió rápidamente Noah, tratando de cambiar de tema. «Y quería hablar contigo, papá, sobre la posibilidad de participar en un nuevo proyecto para ampliar la cadena de hoteles». Harold asintió, pero era evidente que ya no prestaba tanta atención a las palabras de su hijo como antes. Durante el postre, Noah siguió hablando de sus ideas y planes, describiendo la estrategia que supuestamente había desarrollado para el negocio familiar. Noah mencionó que ustedes dos desarrollaron esta estrategia juntos, Dina, dijo Elizabeth de repente. Dijo que tu formación en economía fue de gran ayuda. Dina miró a su marido con sorpresa. Él nunca le había pedido ayuda para preparar ningún material para el negocio familiar y, desde luego, nunca había mencionado su contribución. «No es exagerado», respondió ella. «Yo no participé en la elaboración de esa estrategia. Sinceramente, es la primera vez que oigo hablar de ella». Noah dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco, derramando café. «Dina solo está siendo modesta», dijo con voz tensa. «Hemos hablado mucho de estos temas, en términos generales. Nunca te había oído mencionar la contribución de Dina antes», dijo Harold pensativo. «Siempre has presentado estas ideas como exclusivamente tuyas». «No quería dar la impresión de que no podía hacerlo solo», se excusó Noah, lanzando una mirada llena de rencor a Dina. «Ya sabes lo importante que es demostrar tu competencia en los negocios». «La competencia no significa apropiarse de las ideas de los demás», señaló Harold con calma. «Un verdadero líder sabe reconocer la contribución de su equipo». El rostro de Noah se puso rojo como un tomate. Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla, se disculpó y salió de la habitación para contestar. Cuando Noah salió del comedor, Elizabeth se volvió hacia Dina. «Debo admitir que hoy me ha sorprendido», dijo con franqueza. «Durante todos estos años me había dado una impresión completamente diferente». «¿Cuál?», preguntó Dina con sincero interés. «Que era una mujer encantadora, pero sencilla». Elizabeth frunció ligeramente el ceño al darse cuenta de cómo sonaba. «Sin grandes ambiciones ni intereses intelectuales, así es como siempre me la había descrito Noah».
Dina asintió sin sentirse ofendida. Sabía que esa era precisamente la impresión que Noah quería que diera. «Creo que todos interpretamos a veces el papel que se espera de nosotros», dijo ella. «Especialmente en el matrimonio». Harold la miró atentamente. «Sabes, Dina», dijo pensativo, «teniendo en cuenta tu formación y tu experiencia en análisis financiero, quizás te interesaría conocer algunos de los proyectos de nuestra empresa. No hace falta que sea a través de Noah». Dina no tuvo tiempo de responder. Noah volvió a la habitación con el rostro tenso. «¿Va todo bien?», preguntó Verónica. «Pareces preocupado». «Sí, todo va bien», respondió él con un gesto de indiferencia. «Solo es una cuestión de trabajo». «¿Un sábado por la noche?», se sorprendió Harold. «Espero que no sea nada grave». «Nada que no pueda resolver», respondió rápidamente Noé y se volvió hacia Dina. «Querida, ¿podrías traer más café?». Era una excusa evidente para sacarla de la habitación. Antes, Dina habría obedecido sin preguntas, pero hoy solo sonrió. «Claro, pero primero voy a terminar de hablar con tu padre». Se volvió hacia Harold. «Me gustaría saber más sobre sus proyectos. Quizás la próxima vez que venga a Houston». Harold asintió con la cabeza, claramente aprobando su franqueza. «Por supuesto. De hecho, tengo pensado estar aquí dentro de 2 semanas. Quizás podríamos quedar para almorzar». «Me encantaría», sonrió Dina, levantándose de la mesa. «Ahora voy a traer el café». Al dirigirse a la cocina, sintió la mirada de Noah sobre ella, una mezcla de ira y pánico. La cena familiar definitivamente no estaba saliendo según su plan. Cuando regresó con la cafetera, la conversación en la mesa había tomado un nuevo rumbo. Elizabeth le preguntó a Noah por su situación en la empresa, y por sus respuestas vacilantes, quedó claro que estaba tratando de ocultar la verdad. «Es extraño que Richard no nos haya contado nada de tus éxitos», comentó Elizabeth, refiriéndose al viejo amigo de la familia que formaba parte del consejo de administración de la empresa de Noah. «Cenamos con él la semana pasada y mencionó algunas dificultades en tu departamento». Noah palideció. «Richard no está al tanto de los últimos cambios», murmuró. «La situación ha mejorado en los últimos días». «No creo que el consejo de administración no esté al tanto de la situación de la empresa, hijo», comentó Harold con suavidad. Dina vio cómo Noah empezaba a desmoronarse. Su fachada cuidadosamente construida se resquebrajaba y, con cada minuto que pasaba, parecía más nervioso. «Quizás deberíamos pasar al salón», sugirió ella, decidida a darle un respiro. «Allí será más cómodo hablar». Todos estuvieron de acuerdo y se trasladaron al espacioso salón. Noah se dirigió inmediatamente a la barra para servirse un whisky. Le temblaba ligeramente la mano al levantar el vaso. «Noah me ha dicho que tenéis pensado ir de vacaciones a Italia este verano», le dijo Elizabeth a Dina cuando todos se acomodaron en los sillones. «¿Ya han decidido qué ciudades visitarán?». Dina parpadeó sorprendida. Noah no había planeado ningún viaje a Italia con ella, ni siquiera lo había mencionado. «Me temo que es una novedad para mí», respondió con sinceridad. «No hemos hablado de viajar a Italia». Noah dejó el vaso con fuerza sobre la mesa de centro. «Quería darte una sorpresa», dijo entre dientes. «Gracias, mamá, por arruinarla». «Oh, lo siento, querido», dijo Elizabeth molesta. «Pensé que Dina ya lo sabía. Lo comentaste con mucho entusiasmo la última vez que nos vimos». «¿Cuándo fue la última vez que os visteis?», preguntó Dina con sincero interés. «No mencionó que se había visto con ustedes recientemente». Se produjo una pausa incómoda. Elizabeth miró a su hijo con desconcierto. «Hace 3 semanas», respondió. «Cenamos en la Maison con Verónica y su nuevo prometido». «¿No te lo dijo Noah?». «No», respondió Dina negando con la cabeza. «Dijo que había viajado a Dallas por trabajo ese fin de semana».
Verónica soltó una risita y rápidamente ocultó su sonrisa tras una copa de vino. El rostro de Noah se puso rojo como un tomate. Yo pasé por la ciudad una noche, de camino a Dallas, logró decir. Fue una visita espontánea. No tuve tiempo de avisar a Dina. ¿Espontánea?, se sorprendió Elizabeth. Pero tú mismo organizaste esta cena para que conocieras a Mark. Dina observaba en silencio cómo Noah intentaba salir del paso. No disfrutaba con su humillación, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que la verdad estaba saliendo a la superficie. «Es un malentendido», murmuró Noah. «Hablemos de otra cosa». «Claro», asintió Dina. «Verónica, cuéntanos de tu prometido. Es algo serio». La conversación pasó a un terreno más seguro, pero el ambiente ya había cambiado. Harold miraba pensativo a su hijo, Elizabeth parecía desconcertada y Verónica observaba lo que sucedía con un interés mal disimulado. Hacia el final de la velada, cuando Dina salió a la cocina para preparar el té, Elizabeth la siguió. «Dina», comenzó con vacilación, «quería disculparme. Creo que me he hecho una idea equivocada de ti durante todos estos años». «No tienes por qué disculparte», respondió Dina con suavidad. «¿Viste lo que te mostraron?» Elizabeth la miró fijamente. «¿Y qué ha cambiado?» Dina se quedó pensativa por un momento. «Yo he cambiado», dijo finalmente. «O más bien, he dejado de cambiar para los demás». Dina se despertó con el ruido de la puerta principal al cerrarse. El sol ya estaba alto y bañaba el dormitorio con una luz brillante que se colaba por las cortinas entreabiertas. Se sentó en la cama y miró el espacio vacío a su lado. Noé no se había acostado. Después de que su familia se marchara, alrededor de medianoche, se encerró en su estudio con una botella de whisky, y ella, demasiado cansada por la tensión emocional de la noche, se fue a dormir sola. El despertador de la mesita de noche marcaba las 10 de la mañana. Dina se estiró, sintiendo una extraña ligereza en todo el cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido sin pesadillas, sin la tensión subconsciente que la había perseguido durante los últimos años. Se levantó, se puso la bata y bajó al primer piso. La casa estaba en silencio. Sobre la mesa de la cocina vio un sobre con su nombre escrito con la letra grande de Noah. Dentro había una nota breve. «He ido a llevar a mis padres al aeropuerto. Volveré para la cena. Tenemos que hablar». Dina dejó la nota y se preparó un café. La noche anterior le venía a la mente en fragmentos vívidos. La cara de Noah cuando su madre empezó a hacerle preguntas incómodas. Sus intentos desesperados por cambiar de tema cuando su mentira se hizo evidente. Y, lo más sorprendente, la reacción de su familia. No fue de condena, sino más bien revalorización. Recordaba cómo Harold la había apartado antes de marcharse y le había dicho: «Me alegro de haber conocido por fin a la verdadera Dina. Espero que volvamos a vernos, independientemente de las circunstancias». En sus ojos se reflejaba la comprensión de lo que estaba pasando en su matrimonio y un apoyo silencioso. Verónica la abrazó con más fuerza de lo habitual y le susurró: «Eres mucho más fuerte de lo que pensaba. Perdona por no haberlo visto antes». Y Elizabeth, siempre reservada y severa, le estrechó la mano con una calidez inusual y le dijo: «Me equivoqué contigo, Dina. Espero que tengamos la oportunidad de conocernos mejor». Al salir al salón con una taza de café, Dina empezó a recoger los vasos y platos que quedaban de la noche anterior. La casa, tan impecable antes de la llegada de los invitados, ahora guardaba los restos de la cena del día anterior. Copas con restos de vino, servilletas arrugadas, migas en la alfombra. Metódicamente, fue ordenando una habitación tras otra, no por obligación o por miedo a las críticas, sino simplemente porque quería que la casa estuviera limpia, por ella misma. Cada movimiento, cada decisión le pertenecía ahora a ella, y no estaba dictada por las expectativas de Noah o su familia.
Cuando terminó de limpiar, Dina subió al dormitorio y abrió el armario. Su mirada se deslizó por las filas de ropa, tonos apagados, estilos conservadores, todo lo que Noah consideraba vecchio. Sacó una gran bolsa de viaje de debajo de la cama y empezó a meter cosas, solo lo imprescindible, solo lo que realmente le gustaba. Luego fue al baño y recogió sus artículos de aseo. Su mirada se posó en el anillo de compromiso que llevaba en el dedo, un fino anillo de oro con un pequeño diamante. Noah lo había elegido cuando le pidió matrimonio, sin siquiera preguntarle qué tipo de joyas le gustaban. Giró el anillo en su dedo, pero no se lo quitó. Esa decisión podía esperar. A las 12:30, Dina oyó llegar el coche de Noah. Estaba sentada en el salón con una taza de té recién hecho, con la maleta hecha junto a la puerta. Todo estaba decidido. Noah entró, con aspecto agotado y envejecido. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba despeinado y tenía los ojos enrojecidos, ya fuera por la falta de sueño o por el alcohol. ¿Vas a salir?, preguntó al ver el bolso. Sí, respondió Dina simplemente. Me voy, Noah. Él se quedó paralizado por un momento, luego se acercó lentamente y se sentó en la silla frente a ella. ¿Por lo de ayer? Su voz sonaba cansada. Escucha, sé que me comporté no muy bien, pero podemos hablarlo. No se trata de cómo te comportaste ayer, negó Dina con la cabeza. Se trata de cómo hemos vivido todos estos años. Ayer solo fue la gota que colmó el vaso. Noah se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar el cansancio. He pasado la mañana con mis padres, dijo. Han dicho muchas cosas sobre ti, sobre nosotros, especialmente mi padre. ¿Y qué? Mi padre me preguntó por qué había ocultado a la verdadera Dina todos estos años, dijo con una sonrisa amarga, como si fuera yo quien te hubiera ocultado. Tú decidiste comportarte de otra manera ayer. No, Noah, replicó Dina en voz baja pero con firmeza. Tú me obligaste sistemáticamente a ser otra persona. Criticabas mis intereses, mis opiniones, mi ropa. Decías que no era lo suficientemente inteligente o refinada para tu familia. Exigías que fuera callada y discreta. Y al final me ordenaste que desapareciera de tu vista, como si fuera una sirvienta. Noah no respondió de inmediato. Miró hacia otro lado, moviendo la mandíbula con tensión, como si estuviera conteniendo las palabras que quería soltar. Encontré unos documentos en tu despacho, continuó Dina, sobre tus problemas en el trabajo, sobre nuestras finanzas, sobre la casa que querías vender sin decirme nada. Él se volvió bruscamente hacia ella, con un destello de pánico en los ojos. ¿Has estado husmeando en mis cosas? Estaba limpiando tu despacho como me pediste, respondió ella con calma. Y esto es lo que he descubierto, Noah. No solo me hacías sentir pequeña para parecer tú más grande, me utilizabas como tapadera para tus mentiras, como una maniobra de distracción. Mirad a mi mujer inculta, no a mis fracasos. Noah se levantó de un salto de la silla y empezó a dar vueltas por la habitación. No entiendes la presión, dijo entre dientes. No sabes lo que es ser el hijo de Harold Morrow, cumplir siempre con las expectativas, demostrar siempre que eres digno de tu apellido. Yo entiendo perfectamente la presión, replicó Dina. He vivido 7 años bajo tu presión, intentando estar a la altura de la imagen que has creado. La única diferencia es que yo lo hacía por ti y tú me utilizabas para tu propio beneficio. No se detuvo, mirándola con una expresión que ella no supo definir con exactitud. ¿Rabia? ¿Miedo? ¿Conciencia? ¿Y ahora qué?, preguntó él por fin. ¿Te vas sin más? ¿Después de 7 años? Sí, asintió Dina. Me quedaré con Rachel hasta que encuentre un apartamento. Luego podemos hablar del divorcio y de la división de los bienes. No voy a pedir mucho, solo mi parte de la venta de la casa. La casa está a mi nombre, dijo rápidamente Noah. Dina sonrió, pero no había alegría en su sonrisa. Conozco las leyes de Texas, Noah.
La casa se compró durante el matrimonio, por lo que es propiedad conjunta. He trabajado todos estos años y he contribuido con mi parte a la hipoteca. Y puedo demostrarlo. Noé se dejó caer en el sillón con aire derrotado. «Lo tienes todo pensado», murmuró. «He tenido 7 años para pensarlo», respondió ella. «Solo que por fin he empezado a pensar en mí misma y no en ti». Se quedaron sentados en silencio durante un rato. La luz del sol se movía por la habitación, creando patrones en el suelo. En el patio de al lado, alguien cortaba el césped y el monótono sonido de la cortadora se oía a través de las ventanas cerradas. «Te quería», dijo finalmente Noah sin mirarla a los ojos. «A mi manera». «Lo sé», asintió Dina. «Pero tu amor siempre fue por ti, Noah. Por lo que yo podía hacer por ti, cómo podía complementar tu imagen, alimentar tu ego. Eso no es amor verdadero». «¿Y tú cómo sabes lo que es el amor verdadero?», espetó él. «No lo sé con certeza», respondió Dina con sinceridad. «Pero creo que el amor verdadero ayuda a las personas a crecer, no a empeorar. Las hace más fuertes, no más débiles. Les permite ser ellas mismas, no intentar ser otras personas». Noah se quedó callado, mirando al suelo. Cuando por fin levantó la vista, había algo parecido a la comprensión en sus ojos. «Has cambiado», dijo él, «no solo ayer. Llevas cambiando algún tiempo, pero yo no me había dado cuenta». «No he cambiado, Noé», negó Dina con la cabeza. «Solo he vuelto a ser yo misma, la mujer que siempre fui antes de conocerte». Se levantó y se acercó al bolso que estaba junto a la puerta. «Mandaré a buscar el resto de mis cosas más tarde», dijo, «y me pondré en contacto contigo a través de mi abogado para el divorcio». Noah también se levantó, con los hombros encorvados, como si de repente hubiera envejecido 10 años. «¿Eso es todo?», preguntó. «¿No hay una segunda oportunidad?». Dina se permitió un breve momento de duda. 7 años eran una parte importante de su vida. Había habido buenos momentos, sobre todo al principio. Había planes en común, sueños, recuerdos. Pero luego recordó cómo se había ido perdiendo poco a poco en ese matrimonio. Cómo cada día tenía que reprimir sus pensamientos, sus deseos, su personalidad. Cómo había cambiado para ajustarse a los estándares irreales que él había establecido. Lo vacía que se había vuelto su existencia. «Te he dado muchas oportunidades, Noah», respondió ella con suavidad. «Todos los días durante 7 años, pero tú las has aprovechado para controlarme cada vez más. No puedo seguir viviendo así». Cogió el bolso y se dirigió hacia la puerta. Allí se volvió por última vez. «¿Sabes lo que me dijo ayer tu padre? Que se alegraba de conocer por fin a la verdadera Dina. Es curioso, ¿verdad? Tu familia me ha aceptado tal y como soy, y tú no has sido capaz». No respondió, solo la miró con una expresión que ella nunca había visto antes en su rostro, una mezcla de amargura, arrepentimiento y, quizás por primera vez en mucho tiempo, una visión real. La veía, a la verdadera Dina, y se daba cuenta de lo que había perdido. Dina salió de la casa y cerró la puerta detrás de sí. El sol primaveral de Houston le calentaba la cara. Respiró hondo, sintiendo una oleada de energía y frescura, como si acabara de despertar de un largo sueño. Rachel la esperaba en el coche, aparcado al final del camino de entrada. Al ver a Dina, la saludó con la mano y le sonrió. Dina se dirigió hacia el coche de su amiga, sintiendo que cada paso era un paso hacia una nueva vida. No miró atrás, hacia la casa que había sido su prisión durante los últimos años. En cambio, miró hacia adelante, hacia la carretera que la alejaba del pasado y la llevaba hacia un futuro desconocido, pero lleno de posibilidades. Cuando se sentó en el coche, su mirada se posó en su anillo de compromiso. Sin dudarlo, se lo quitó y lo guardó en el bolsillo. Ese gesto no fue una declaración dramática ni un acto de venganza. Fue simplemente un reconocimiento de la verdad que por fin había aceptado.
Es imposible estar realmente unida a alguien que no te ve tal y como eres. ¿Lista?, preguntó Rachel arrancando el motor. Dina sonrió sintiendo una ligereza que no había experimentado en muchos años. «Más que lista», respondió. «Vamos». El coche arrancó, alejando a Dina de la casa donde había fingido ser otra persona durante tanto tiempo. Por delante le esperaba un camino desconocido, lleno de incertidumbre y dificultades, pero era su camino. Y, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a recorrerlo como Dina Carter, la mujer fuerte e inteligente que siempre había sido.